¿Dónde tú lo... ¿Ah? ¿Dónde lo hago? Buenos días. Buenos días. Ya. Pero ahora estamos todo el día, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, nuestro joven amigo me decía el video. ¿Y el otro curso? Buenos días. Hola. Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Buenas tardes. Buena. Bien, vamos a trabajar hoy día desarrollando algunos ejercicios. La vez pasada lo que analizamos fue un... Déjame leer lo que hicimos en la clase pasada acá. Temperatura, igualación a cero. Claro, después vimos la escala de temperatura, ¿no? Y vimos el PPT de dilatación térmica, No. ¿no? Ya. Hicimos algunos ejercicios de conversión de temperatura, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a ir a ver ahora, analizar un PPT que tiene que ver con la dilatación térmica. Entonces yo les voy a explicar el PPT para que ustedes sepan cómo se está... aquí debería estar... Y estaba en el nombre, mi hermano. Ya, este fue otro material que le subí, después lo vamos a analizar ese, pero me interesa, déjame ir a buscar un PPT que tengo, que sale en alguna... Estoy aquí. Tampoco está ahí. Ya. Ya. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Es un PPT en el cual está basada la información. Voy a ir a abrirlo de nuevo esta cosa porque se quedó aquí. Ahí sí. Lo que tengo aquí, ¿cierto? Son dos dibujitos. El primero de la izquierda son lo que sucede, ¿cierto? Es un símil, una comparación mecánica. Lo que tengo, ¿cierto? Son pequeñas esferas que están amarrados con pequeños resortes. Esas esferas, ¿cierto? Son los átomos que están unidos mediante fuerzas de enlaces.
¿ya? O fuerzas eléctricas, que los mantienen, ¿no es cierto?, en una distribución de tipo cúbica, porque esto genera un cubo, ¿cierto?, largo, ancho y alto. Entonces, Sí. eso es el modelo, un modelo, ¿cierto?, para poder entender qué es lo que pasa al interior de los átomos, ¿cierto?, y cómo se genera esto, lo que es la dilatación en cuestión. Entonces, cuando tú le incorporas cierta cantidad de energía en forma de calor y aumenta su temperatura, lo que sucede, ¿cierto?, se produce una expansión tanto en el largo, en el ancho y en el alto, ya en todas las dimensiones. Y todos, ¿cierto?, aumentan en la misma proporción. Es decir, se produce macroscópicamente una dilatación. Aumenta, ¿cierto?, tanto el largo, en el ancho y el alto. Y los resortes, ¿cierto?, están uniendo también esas fuerzas que la están uniendo, ¿cierto?, debido a que estas cosas están vibrando y se separan con unas ciertas distancias. Entonces, por su naturaleza, las fuerzas interatómicas se consideran elásticas, que parecieran ser similar de los resortes, y la amplitud de la posición de equilibrio son 10 elevado a la menos 11 metros, y lo hacen con una frecuencia de 10 elevado a 13 Hz. Recuerda que frecuencia es 1 partido por segundo, es el número de vibraciones que genera o se mueven durante un segundo. La separación promedio entre los átomos es del orden de 10 elevado a la menos 10 metros, es decir, alrededor de un ápsilon. Entonces, si la dilatación de cualquier objeto es lo suficientemente pequeña, en comparación con las dimensiones, el cambio en cualquier parte, tanto el largo, en el ancho o el alto, dentro de una buena aproximación, es una función lineal de la temperatura. ¿Qué significa eso? Que a medida que va aumentando la temperatura, esta cosa se va dilatando, ¿cierto?, linealmente, ¿cierto?, lo hace en una misma proporción. Ahora, tenemos una dilatación de tipo lineal. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un objeto de una longitud inicial LI y su longitud aumentará, ¿cierto?, en un delta L, debido a un cambio de temperatura. Entonces, la ecuación que lo relaciona dice que la variación en su longitud es alfa veces la longitud inicial por la variación de temperatura. Recuerda que el delta L es la longitud final menos la longitud inicial, y delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora ahí aparece un alfa. Ese alfa se llama la constante de dilatación térmica, esa alfa que está ahí, para un material de agua, y se mide en grados Celsius menos 1. ¿Ya? No es un ángulo, es una constante de proporcionalidad que se llama la constante de dilatación lineal. Entonces, ese es el modelo, ¿cierto?, o la ecuación que relaciona una dilatación de esas características. Ahora, ese delta L se puede expresar como la longitud final menos la longitud inicial, factor de alfa LI por delta T. Y si ese LI yo lo paso hacia el otro lado, te queda que la longitud final que alcanza esa barra es la longitud inicial, factor de 1 más alfa delta T. ¿Ya? Entonces, si tú quieres calcular la longitud final que va a alcanzar, es la longitud inicial, factor de 1 más alfa por la variación de temperatura. Y aquí tenemos una barra que está en una longitud inicial, L sub 0, a una cierta temperatura T sub 0, y acá tengo la misma barra, ¿cierto?, que experimentó un cambio en su longitud, lo cual dio lugar a una longitud final debido a un aumento de temperatura y obteniendo una temperatura final. Y eso es lo que se incrementó. Ahora, estos incrementos son del orden de 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por cada grado de temperatura, es decir, 5 millonésimas de su valor original por cada grado Celsius. Entonces, el orden de magnitud alfa para un sólido es de más o menos 1 milímetro por cada 100 grados Celsius. Es decir, si una cosa pasa a los 100 grados Celsius, esto estaría variando aproximadamente 1 milímetro. Cosa que no es mucho, pero sí las cosas se dilatan. Ahora, para el caso de una dilatación de tipo superficial o área, hay dos dimensiones comprometidas, que es una es el ancho y la otra es el largo. Por eso aparece un 2 en la ecuación. Entonces ahí usted tiene el área inicial a una cierta temperatura inicial, y eso incrementa, ¿cierto?, su temperatura desde una área inicial hasta un área final, debido a un cambio de su temperatura. Y el incremento en el área, el delta área, es 2 alfa por el área inicial por el delta T. Y que también se puede expresar en términos de el área final
es igual al área inicial, factor de 1 más 2 alfa por delta t. Entonces aquí aparece un 2 porque estamos hablando de un área, donde hay dos dimensiones comprometidas. Entonces lo que nos falta ahora es la dilatación de tipo volumétrica. Entonces, si tú tienes un cubo de metal, por ejemplo, tienes un volumen inicial a una cierta temperatura, le incorporas energía en forma de calor, se va a producir un incremento tanto en el ancho, en el largo y en el alto, y su volumen final será lo que había inicialmente más el incremento. Igual cosa, su temperatura final a la cual lo llevaste es la temperatura inicial que tenía más el incremento de la temperatura. Y la variación en el volumen es 3 por alfa por el volumen inicial por delta t. ¿Y por qué aparece un 3? Porque obviamente hay 3 dimensiones comprometidas. Y eso significa que el volumen final es igual al volumen inicial factor de 1 más 3 alfa por delta t, donde B sub 0 el volumen inicial, alfa es la constante de dilatación lineal y delta t es la temperatura. Entonces, eso es para un sólido. Los líquidos en general tienen una dilatación de tipo volumétrica, ¿ya? Y eso se reemplaza aquí C3 alfa por un gamma o por un beta, ¿ya? Entonces tenemos, para resumir, tenemos lo siguiente, tenemos 3 tipos de dilatación: una dilatación de tipo lineal, una dilatación de tipo superficial y una dilatación de tipo volumétrica. Lineal, superficial, volumétrica, y la razón del cambio de la longitud a la longitud inicial es alfa veces delta t, igual cosa el incremento en su área dividido por el área inicial es 2 alfa por delta t. Lo mismo sucede con el incremento en volumen partido por el volumen inicial es 3 alfa por delta t. Y aquí tenemos algunos valores de alfa para algunos metales. ¿Ve? Ahí usted tiene el ínbar, que es una aleación fierro-níquel, el hormigón, el acero, el plomo, el pyrex, el vidrio, el cobre, el latón, bronce, el aluminio. Esos valores que aparecen ahí son muy pequeños porque estamos hablando de 10 a la hora menos 6, es decir, antes de estos números hay 6 ceros antes. Por ejemplo, este es 12 por 10 a la menos 6, tiene 6 ceros antes que llega el 12. Profe, ¿Sí? me pegué. ¿Puede explicar un poquitito más lento? Ya. Ok. Entonces, ok, ningún problema. Entonces, estos valores de alfa están en grados Celsius a la menos 1. Entonces, cuando tú ocupas este modelo, como es el alfa el que te van a dar, que está en grados Celsius a la menos 1, las temperaturas tienen que estar en grados Celsius. Si están en grados Fahrenheit, hay que hacer el traspaso a grados Celsius. Si están en grados Kelvin, hay que hacer el traspaso a grados Celsius. Igual cosa acá, en todos los modelos, el alfa es el que manda. Normalmente en un modelo matemático, si tú lo quieres ver de eso, en una fórmula, como ustedes le llaman, ¿no es cierto? Normalmente hay una cierta constante y esa es la constante que manda respecto de sus unidades que tienen que trabajar. Y aquí tenemos los beta para los líquidos: el aire, el agua, la gasolina, la trementina, el mercurio, glicerina, acetona, benceno, alcohol. Y tienen un coeficiente de dilatación, aquí tengo 3 ceros ante el número, aquí tengo 4 ceros, así que estos números, los coeficientes de dilatación volumétrica para los líquidos son mayores que los sólidos. Por esa razón, cuando usted va a echar benzina o acompaña a su papá, y el bombero le dice, se lo lleno hasta arriba, entonces el tipo, el recipiente, ¿cierto?, te marca lleno, pero el tipo quiere echarle un adicional, entonces en cuestión y tiene un cuello, ¿cierto?, por donde corre. Entonces lo que sucede es que una mayor cantidad con gasolina. Profe, no entendí nada. Se quedó Sí, pegado. ahí se quedó pegado un poco. ¿Quién no entendió nada? ¿No entendió No, nada? es que se quedó pegado. Ah, ya, no, ya, entonces es otra cosa, pues no me diga no entendió nada, no entendí Yo no nada. entiendo ¿Quién no entiende? todo. Pero si todas las clases me dice lo mismo, usted lo que tiene que hacer, No, mentira, primera vez que se lo digo. ya, perfecto, usted lo que tiene que poner atención y dice, ¿me puede explicar por favor esto? Acabamos de ver los 3 tipos de, voy a hacer un resumen para que entienda. La naturaleza predice que, ¿cierto?, las cosas se dilatan con un aumento de temperatura.
y se contraen cuando usted le baja la temperatura a los cuerpos. En un día de mucha calor, ¿cierto? Usted anda en la calle, ¿cierto? Anda con una polera delgada, anda en forma así muy, con las manos abiertas, qué sé yo, anda bien. Pero cuando hace frío, como un día de hoy, usted se acurruca, tiende, ¿cierto?, a juntarse un poquito, porque hay una Polerón. disminución de la temperatura, y eso tiene que ver con nuestra realidad humana. Y los cuerpos en general también se dilatan, aumentan su temperatura o disminuyen, ¿cierto? Disminuyen, ¿cierto?, en su longitud cuando se contraen. ¿Le queda claro eso? Sí, Que responda la señorita, pues si le quedó claro. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, a usted la naturaleza le dice, mire, aumentan en una longitud que es muy pequeña, usted no la puede apreciar con sus ojos. Pero, por ejemplo, cuando usted está enfermita y le colocan un termómetro, que es de alcohol o es de mercurio, bajo el brazo, ¿cierto? Normalmente se agita y a usted le colocan el termómetro. ¿Y qué es lo que sucede? Usted visualiza, ¿cierto?, que la columna de mercurio comienza a aumentar, ¿cierto?, en su longitud. ¿Y por qué? Porque entra en contacto con su cuerpo. Y de acuerdo a la ley cero de la termodinámica, cuando yo tengo dos objetos que están a una diferencia de temperatura, alcanza una temperatura de equilibrio. Y como los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos, es que usted ve que la columna de mercurio sube a través de esa escala en la cual está graduada. Y la pregunta es, ¿el vidrio de ese filamento, de ese bulbo, se expande, aumenta, se dilata? Por supuesto, pero eso no soy capaz de verlo con mis ojos, porque son muy pequeños. Lo que usted ve, ¿cierto?, es la dilatación del líquido. ¿Le quedó claro, señorita? Señorita Catalina, Catalina, ¿le quedó claro? Sí. Pero. Catalina, aló. bien, voy a continuar. Entonces, la naturaleza me presenta 3 tipos de dilatación. Pues si yo tengo una barra de fierro, es una dilatación de tipo lineal. Si tengo un trozo de vidrio, ¿cierto?, tengo una dilatación de tipo superficial, porque se dilata tanto en el largo como en el ancho. Si tengo un cubo, tengo una dilatación de tipo cúbica. Si tengo un líquido, tengo una dilatación de tipo cúbica, que son los 3 tipos de dilatación que me presentan la naturaleza. Y para eso hay una fórmula. Delta L, que es la variación de la longitud, es alfa veces la longitud inicial por delta T, que es el incremento de la temperatura. Si yo quiero saber la longitud final, aplico esta ecuación. Longitud final es igual a longitud inicial, factor de 1 más alfa delta T. El otro tipo de dilatación que me presentan, me dice, mire, si usted tiene una expansión de tipo superficial de área, el cambio en el área es 2 alfa por el área inicial por delta T. Y si usted quiere calcular el área final, usted aplica esta ecuación que aparece acá, que es la misma ecuación, pero están expresadas en diferentes formas. Y se produce un incremento. Si usted en su casa se le rompe un vidrio, en un día, vamos a suponerlo en verano, se le rompe un vidrio. Entonces lo que hace usted, o su papá, o quien sea, toma las medidas, ¿cierto?, del marco del vidrio, y va a donde el ventanero, ¿cierto?, a comprar un vidrio. Entonces le dice, mire, necesito un vidrio, y este es el largo y este es el ancho. Entonces el dependiente le va a usted a cortar un vidrio de tales características con las dimensiones que corresponden. Usted va a llegar a su casa, lo va a presentar, lo va a colocar en el marco que lo sostiene, y usted le va a colocar, ¿cierto?, un poco de silicona, o algún otro material, ¿cierto?, que lo soporte, unos clavitos, unas pestañas, ¿cierto?, si es de madera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O masilla, lo que usted quiera. Y puede suceder, ¿cierto?, que si ese vidrio está expuesto a un día de mucha energía calórica, el sol, por ejemplo, expuesto al sol, de repente ese vidrio se va a trizar, se va a quebrar. ¿Ya? Se va a quebrar, se va a trizar. ¿Y por qué razón? Porque usted no le dejó el delta diferencia, porque su casa está expuesta. No entiendo otra vez. Señorita que está rayando algo, caballero. ya, Profe, po. si usted pone el mouse
por donde está escribiendo le sale el nombre de la persona que está escribiendo. Algo así. Al menos cuando yo le explico a los chiquillos, pongo el mouse y me sale el nombre. Ya, no importa, pero si alguien no entiende, diga, pues, ¡Ay, que son ubicados! así como la señorita me dijo, mire, no entiendo, por eso estoy haciendo un resumen de un resumen, ¿me entiende? Entonces ahí le A ver, estoy profe, haciendo un resumen así como por lo que yo entiendo, lo que usted ha explicado todo el rato es, en teoría, por ejemplo, si yo tengo una barra de cobre, la cual se expone a mucha temperatura, esa barra de cobre se dilata, ¿cierto? se alarga un poquito. Y nosotros podemos sacar la forma de cómo se dilata con una fórmula, Exacto. ¿cierto? Eso. Ya. Eso puede ser con barra de hierro, de metal, de bronce, de lo que sea. Claro, por eso yo le esperé un poquito, por eso yo le presenté diferentes tipos de barras, diferentes valores, cobre, bronce, etcétera, etcétera. A Profe, ver, ¿y otra cómo cosa. uno puede determinar cuál corresponde a cada una? El dibujo te lo va a decir, pues te dicen una barra de cobre. ¿Entiendes? Así como el encabezado de la pregunta va a decir, Pero te va pero a decir un líquido o un recipiente que contiene mercurio es un líquido, entonces yo busco el valor que te van a dar del mercurio. Un trozo de vidrio de tales dimensiones se dilató, entonces yo busco el alfa del vidrio. ¿Me entiendes? Y ese alfa yo te lo voy a dar, o te lo van a dar en los ejercicios. Aquí tiene la expansión volumétrica, ¿ve? Aumentó en una, si usted quiere saber el incremento o el volumen final. Y ahí están, Ya. y ahí están los tres tipos de expansión, pues, lineal, superficial y volumétrica. Y yo le dije en el volumétrico que además, aquí están los valores, por ejemplo, ¿cierto? Los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos. Por esa razón, cuando vaya a echar gasolina, benzina, en general, ¿lo cierto? Si dice el bombero, le dice, por favor, usted se lo llena y le dice, lo vuelvo a llenar un poco más, entonces le va a echar hasta el cuello. Cuando él visualice que está lleno, ¿cierto? Va a quedar algo en el cuello de su tanque y le va a cerrar toda la cosa y usted se va a ir. Entonces, si usted deja expuesta la camioneta, el auto, un día de mucha energía solar, ¿quién se va a expandir? Se va a expandir el recipiente que es de un metal, que puede ser de cobre, puede ser de bronce, puede ser de fierro, ¿cierto? O de aluminio. Pero también ahí contiene un líquido, y como el líquido se dilata 3 veces más rápido, se va a producir un derrame de combustible a través, ¿cierto?, de la tapita. Entonces, cuando usted vaya a ver su auto, decir, oye, está mojado aquí, claro, está perdiendo combustible porque se está derramando. Entonces, sugerencia, llene el estanque, pero hasta un cierto nivel nomás, pues no le eche hasta arriba, porque va a perder, ¿cierto?, gasolina. Vamos a evaporar. Claro. Ahora, aquí tiene, por ejemplo, el vidrio de Pyrex y el vidrio común y silvestre. Entonces, si yo les pregunto cuál de ellos tiene mayor valor, entonces inmediatamente la gente se va al 3,2 y al 9. Entonces, mira, el vidrio común es mayor porque es 9 y este es 3,2. No, pues. Esto es por 10 a la menos 6. Adelante del 9 usted tiene 6 ceros. Y este también tiene 6 ceros. Y por lo tanto, este está más cercano al 0 que este otro, que está más alejado. Por lo tanto, el vidrio de Pyrex tiene un mayor coeficiente de dilatación lineal que el vidrio común. Por esa razón, todos los utensilios que usa su mamá para colocar en el horno, en el microondas, son de vidrio de Pyrex. Las cosas que se usan en el laboratorio, los tubos de ensayo, vasos precipitados, son de vidrio de Pyrex porque soportan de mejor manera los cambios bruscos de temperatura. No sé si a través de los ejemplos le va quedando más claro. Catalina. Sí, sí. Ya. Catalina. A mí. No sé, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta de esto? Bien, vamos a continuar. Aquí tiene algunos ejemplos. Aquí tiene algunos ejemplos, ¿ves? Esto que es lo que son las líneas de tren, es acero. ¿Y por qué se revientan? Porque no les dejan una separación. Las líneas de tren cuando que son de varios cientos de metros, 50, 60 metros de largo, hay que dejarle una pequeña separación para comparar, para tener presente lo que es la dilatación y cómo eso está
está clavado a un durmiento, ¿cierto?, que es de madera en el suelo con un gran clavo, ¿cierto? Obviamente se terminan reventando las líneas de tren, y eso sucede frecuentemente. Entonces hay que dejarle una pequeña separación Profe, una consulta. para tener resguardo, ¿cierto?, debido a estas dilataciones de línea. Aquí tiene otro ejemplo, mire. Eso también apareció, ¿cierto?, en New Jersey. Se torcieron las vías de ferrocarril. Para que vea que eso pasa en diferentes lugares. Todas esas líneas de tren. Oigan, si se le va- ¿Perdón? No, Dígame. no, no. Que se debe estar confundiendo conmigo porque se salió la otra Catalina. Ah, bueno. ¿Qué tiene eso? Ya, pero ¿hay alguna pregunta para que usted vea? Aquí le estoy dando algunos ejemplos de lo de la dilatación, y las personas que colocaron esta línea de tren no tuvieron la precaución de considerar los efectos de la dilatación. Si usted contrata los servicios, usted ese vidrio que se rompió, ¿cierto?, usted lo trae y contrata los servicios de un instalador que hace los vidrios. El tipo lo que va a hacer, fíjese bien, va a medirlo el largo y el ancho, y enseguida, ¿cierto?, va a tomar el vidrio, lo va a presentar, y queda muy justo. Entonces lo saca con mucho cuidado y le corta con un diamante, le corta una pequeña franja tanto en el largo como en el ancho. Lo presenta y queda con un pequeño juego. Se mueve, ¿es cierto?, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces lo que está considerando, sin saber física, sin saber dilatación, su experiencia le indica que tiene que dejarle un pequeño juego, un pequeño cuelgo que se le llama, considerando los efectos de dilatación. Ahí tiene otro proceso para que usted vea. Dice aquí hay un pequeño orificio. Ahí está el orificio, lo que estoy indicando. Aquí tiene el orificio, sigue para acá. En el asfalto de un puente, se llama junta de expansión, que permite que el puente se dilate y se contraiga. Yo le mostré hace rato que el cemento, el hormigón armado, aquí está, el hormigón también tiene un coeficiente de dilatación. Y usted comprenderá que este hormigón armado, ¿cierto?, que es cemento y toda la cosa, está expuesto a mucha energía radiante. Entonces, cuando se construye un puente, los tipos tienen que dejar una pequeña separación. Y esa pequeña separación, ellos lo rellenan con esta verdadera peineta, ¿cierto?, que permite, ¿cierto?, que el puente se pueda dilatar o contraer y evita que se reviente y choque el puente. No puede dejar esa pequeña franja al descubierto, porque si no produciría accidente. Entonces actúa, miren por acá, miren la pantalla, actúa así, ¿ve? Esto actúa de esa manera, eso se dilata y se contrae. Como el fierro lo hace de mejor manera, entonces evita que el puente se reviente, no pueden dejarlos juntitos. Cuando alguien crea, ¿cierto?, una plancha de cemento, entonces, ¿qué es lo que hace? Le dejan un pequeño cuelgo, colocan una madera, ¿cierto? O enseguida lo que hacen, si no es así, contratan un maestro o hay una persona que está con una galleta echándole agua, ¿cierto?, y cortando el cemento. Y esa pequeña separación después la rellenan con asfalto. Entonces el asfalto actúa como un chicle, como un amortiguador de este proceso de dilatación. Aquí tienen otra junta de dilatación entre puente y calle, ¿ves? Esa juntura de dilatación. Este es el puente Golden Gate, ¿cierto? Y tienen que dejar esas juntas de expansión. Entonces este puente tiene como, no sé cuánto, pero son como 3, 4 kilómetros de longitud. Usted mira, oiga, se expande, por supuesto, en todas las dimensiones, y su longitud aumentará unos 10 centímetros. Pero verlo en una distancia de 3 kilómetros y que haya aumentado a 10 centímetros, ¿eres capaz de verlo? Imposible. Pero sí, esta junta de expansión, ¿cierto?, lo que van a hacer, van a evitar que esa cosa en los 10 centímetros, que es como un ejemplo que estoy dando, se pueda reventar este puente que es metálico o que es de acero, una infraestructura enorme. Entonces eso es lo que llama la junta de expansión y muelles. Aquí tenemos también un puente, el extremo de un puente está fijo, mientras que el que se muestra aquí se apoya en pivote para la expansión de tipo térmica. ¿Se da cuenta? Entonces, para evitar, ¿cierto?, que el puente se pueda colapsar. Aquí tiene otra aplicación.
Esto es lo que se llama los termostatos o los termistores. ¿Qué es lo que es un termostato o un termistor? Es una pequeña latita muy delgada que está unida, ¿cierto?, soldada de dos hierros, de dos metales distintos, hierro y latón. Esa es la condición inicial, es una tira bimetálica, dos metales. Y se hace, ¿cierto?, con bandas de diferentes metales que están pegaditos. Entonces, usted a ese sensor, que es un termostato termistor, usted le incorpora energía en forma de calor, lo dilata, ¿cierto?, y se va a dilatar en aquel sentido del metal que tenga un menor coeficiente de dilatación. Entonces dice, cuando se calienta una banda, así se flexiona por la desigualdad de expansión de los dos metales. Aquí el latón se expande más que el hierro. Entonces, cuando usted en la mañana prende el calefón para ducharse, ¿cierto? Tiene ahí una llama principal y tiene una latita encima, ¿no? Ahí, estoy mostrando acá. Esta es la puntita, está la llama, entonces tiene una latita de cobre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted le transmite información a la latita de cobre y tiene que darle un tiempo, ¿cierto?, para que esto levante, y al dilatarlo, ¿cierto?, se levanta una válvula, y esa válvula hace salir el gas, y eso hace, ¿cierto?, que se produzca la combustión y prenda todo el cepertín. Entonces, si usted prende el calefón en forma inmediata y abre la ducha de agua, o abre el agua, ¿usted cree que le va a prender inmediatamente el calefón? No le va a prender, o sea, está perdiendo agua, entonces tiene que darle el tiempo suficiente para que se produzca, ¿cierto?, la expansión y pueda salir el agua, ¿cierto?, que está caliente, ¿cierto?, en el cepertín alrededor, ¿cierto?, de todo del calefón en cuestión. ¿Dónde más están estos termostatos termistores, que son pequeñas cositas? Usted, si va manejando, o si va manejando y va en la camioneta, en el auto, cuando él señaliza, ¿qué es lo que siente al interior del auto? Cuando se señaliza, ¿qué es lo que siente? Vibración. ¿Qué vibración? ¿No siente un tic-tac, tic-tac, tic-tac? ¿Verdad? Ya, ese tic-tac es esto. Mire acá la pantalla, por favor, es esto. Estos son los contactos positivo y negativo. Entonces se le suministra energía eléctrica a través de una batería. La batería, ¿cierto?, lleva la corriente, ¿cierto?, genera una energía eléctrica, y esa energía eléctrica en el termostato termistor, lo voy a colocar aquí, ¿cierto?, para que usted lo vea mejor, produce, ¿cierto?, un calor, una energía, se convierte en energía eléctrica, energía tipo calórica, y ¿qué es lo que hace? Se expande en esa latita metálica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace tic-tac, golpea la latita, tic-tac, 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 prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Y así funciona, ¿cierto?, el sistema para poder, ¿cierto?, hacer una luz intermitente. Y ese tic-tac que usted escucha al interior del auto es el golpe de la latita, muy delgada. ¿Dónde más se encuentran estos termostatos termistores? Por ejemplo, en una guirnalda del arbolito Pascua. Hay una ampolleta que tiene una pequeña cosita, una guía, y usted ve que hay una latita que está golpeando, ¿cierto?, y está cerrando y se está moviendo. Entonces esa cosita hace pasar, ¿cierto?, mayor o menor cantidad de energía eléctrica, y eso prende, apaga, y las lucecitas, ¿cierto?, tienen un ritmo con el cual tú lo puedes regular, ¿cierto?, y puedes prender y apagar la lucecita del árbol y dar lugar a la guirnalda que conocemos, ¿cierto?, para Navidad. ¿Dónde más está eso? En un secador de pelo, en una plancha eléctrica. Un secador de pelo lo que tiene, ¿cierto?, es una cierta protección. Dije un secador de pelo, entonces al costado de tu secador de pelo tiene una lucecita. Al interior tú tienes una placa donde hay un enrollamiento de alambre, que eso es tungsteno o nicrón, que es un metal que tiene una alta resistividad específica, entonces convierte energía de tipo eléctrica en energía de tipo calórica, y que se canaliza a través de un tubo. Detrás hay un motor que está girando, entonces tú puedes canalizar el aire caliente. Ahora usted dirá, ¿eso va a prender en forma eterna? ¿Va a estar calentándose de forma eterna? No, po. Tiene que tener una protección. Sobre todo las chiquillas, ¿cierto?, que tienen pelo largo, ¿cierto?, están un buen rato y de repente, ¿qué es lo que sucede con el secador de pelo? Dicen, oh, el secador de pelo se quemó, se echó a perder. No, no se echó a perder ni se quemó. Como tiene una protección, porque alcanza, ¿cierto?, una temperatura peak, entonces, ¿qué es lo que hace este termostato termistor? ¿Cierto? Desenergiza el sistema
no deja pasar más corriente, ¿cierto? Y porque si no, porque si fuese así en forma eterna, toda la carcasa plástica que está cubriendo, sobre todo la parte tubular, ¿cierto? Donde sale el aire caliente, se fundiría, circuito. Entonces, tiene una protección, alcanza una temperatura peak y comienza, ¿cierto? No pasa energía eléctrica, comienza a bajar su temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desenchufe el secador de pelo, déjelo al costado por ahí, dele un par de minutos para que alcance una temperatura, ¿cierto?, común y silvestre, más baja, vuelva a enchufar el secador de pelo y el secador de pelo va a estar bueno y va a ser utilizable nuevamente. Lo mismo sucede con las planchas. Las planchas eléctricas, si usted le pregunta a su papá o su mamá, hace muchos años atrás, ¿cierto?, existía esa plancha que tenía una especie de un contenedor y sobre él, ¿cierto?, usted colocaba, sacaban, me acuerdo las abuelitas, ¿cierto?, sacaban trozos de carbón y se colocaba al interior y se planchaba porque había una transmisión de energía a través de la parte metálica y se planchaban, ¿cierto?, las camisas, los pantalones, pero a través de los orificios salían, ¿no es cierto?, estas partículas de carbón o cositas, ¿cierto?, y de repente caía una camisa y le hacía un hoyo y quemaba la camisa. Después de eso aparecieron unas planchas metálicas que tenían una especie de resistencia con una mica, ¿ya? ¿Perdón? Profe, es que no se la entiende. ¿Quién no se entiende? Es que se pone a hablar como robot. Se corta. Ah, es otra cosa, ahí ya no, como les digo, trato de... Estoy al lado acá del router y he estado toda la mañana Sí, haciendo... pero si puede repetir lo que haya dicho porque no se Ya, entendió. ok. Entonces, también... Profe, Gracias. Ya. una pregunta. ¿Va a subir el power al aula? ¿Y ya está subido hace rato ya, pues? Sí. Sí, pues. Ya lo revisé y no. Este Power no, ¿No? no. No, hay una actividad, Ya. pero este no. Bueno, si El no lo último voy... es la actividad que hice la semana pasada. Bueno, sí, pero este debería estar ahí. Si lo subí ya hace un tiempo, porque esto tiene que ver con dilatación térmica. Hay que buscarlo bien. Pero lo voy a volver a subir, lo voy a revisar si está o no, si no lo vuelvo a subir. ¿Ya? Pero debería estar en el aula. Porque yo le subí toda la materia, ¿cierto?, para el semestre. Para el primer semestre, por eso me atreví a darle 2 trabajos. ¿Me entiende? No, profe, yo estoy adentro del aula y no está. Ya. Bueno, lo subiremos. Entonces, lo que estaba diciendo que la plancha también tiene una protección, tiene una lucecita. Si tú desarmas una plancha, tiene una canal, ¿cierto? Y en esa canal va un tubito de aluminio. Y si tú rompes eso, al interior hay un alambre, que es la resistencia. Entonces, hay conversión de energía eléctrica a energía tipo calórica. Y se le transmite, ¿cierto?, a la plancha, ¿cierto?, al trozo sólido. Ahora, si tú planchas una camisa de seda, o un poliéster, o un algodón, ¿no es cierto? Cada uno de esos materiales alcanzan una cierta temperatura para no quemarlo. Entonces lo que hay en el centro de la plancha tiene un reóstato, que es una resistencia variable. Entonces si usted quiere llevar el algodón, dice ahí, usted coloca, mueve el cursor y lo lleva al algodón. Si quiere poliéster, lo lleva al poliéster. Si quiere seda, lo lleva a la seda. Entonces, si usted tiene una actividad, ¿cierto?, un fin de semana, por ejemplo, tiene que ir a un casamiento y necesita usted, ¿cierto?, planchar una cosa que sea de seda, que es delicado. Entonces usted coloca el regulador a la seda, su plancha, ¿cierto?, va a aumentar la temperatura y cuando vaya a llegar a la temperatura, porque esto se ha regulado anteriormente en el laboratorio, alcanza la temperatura un poquito más abajo de la seda y ¿qué es lo que sucede? La plancha, ¿cierto?, se desenergiza producto del termistor o termostato, se apaga la lucecita y comienza a bajar la temperatura, es decir, está protegido. Y luego, ¿qué va a pasar cuando llega a una temperatura un poquito más baja? Se vuelve a prender y vuelve a subir hasta una temperatura a la cual está graduada para la seda. Entonces usted evita, incluso puede estar viendo televisión, ¿cierto? Puede estar haciendo otra cosa y va a ver, ¿cierto?, que la plancha va a estar regulada para la seda y así no quema la camisa o
el pantalón de seda o la polera o la blusa, lo que usted quiera, por ejemplo. Entonces, hoy día todos los artefactos electrodomésticos vienen con su termostato termistor. Están protegidos con los aumentos de temperatura. ¿Ya? Y eso es basado en la dilatación de los cuerpos. O hay cierto, por ejemplo, en el caso de los computadores, de repente cuando la temperatura es muy grande, de repente usted ve que sale aire o no, porque hay un funcionamiento para regular la temperatura, porque esto puede comenzar a aumentar su temperatura y puede quemar ciertos componentes. Está protegido. Lo mismo sucede con una torre. Con la torre del computador, de la CPU, ¿cierto? También está protegido. Entonces hay que darle el espacio para tener, ¿cierto?, que esos ventiladores funcionen como tal. O tienen disipadores de calor. ¿Ya? Entonces cada cierto tiempo hay que abrir un poco la CPU y hay que limpiarla porque se llena de mucho polvillo y no deja funcionar como corresponde a estos motores que le dan, refrigeran el computador. Entonces esos son los termostatos basados en la dilatación. Ahora, aquí hay algo interesante también. El agua. El agua que es escasa, y ojalá que llueva, ¿cierto? Porque la gente necesita mucha agua, sobre todo en el aspecto agrícola, en las napas subterráneas, ¿cierto? Claro, hay gente que se puede mojar, se puede inundar, pero por otro lado también hay que ver el equilibrio, ¿cierto? Que existe, que la gran mayoría de la gente necesita en este momento agua, sobre todo en el campo, y llenar nuestros embalses, porque el agua es vida, y eso yo creo que es lo principal en este momento. Y el agua tiene un comportamiento raro, anómalo, por eso se llama de una anomalía, raro, extraño, paranormal, si usted quiere verlo desde el punto de vista de este señor que habla los días domingos en la noche, ¿cierto?, en Televisión Nacional. Entonces, el agua, dice, tiene un comportamiento de expansión no lineal cerca de su punto de congelación. Escapa al comportamiento de la mayoría de los líquidos. Por ejemplo, usted en química ha visto la ecuación de estado de un gas ideal, ¿o no? No. Bueno, cuando usted vea la ecuación presión por volumen es igual al número de moles por la constante ideal de los gases por la temperatura, esa es la ecuación de estado de un gas ideal. Es decir, es un gas idealizado por el hombre. Y como la mayoría de los gases, más del 80%, bajo ciertas condiciones de presión, volumen y temperatura, tiene un comportamiento acorde, entonces la gente le asoció un modelo, una estructura, una ecuación, que se llama la ecuación de estado de los gases ideales. Lo mismo sucede, ¿cierto?, con el agua. El agua, ¿cierto?, tiene una expansión, una dilatación anómala. Fíjese bien, por favor. Primer gráfico, a la izquierda. Tengo la temperatura y tengo el volumen. Y el volumen, ¿no es cierto?, su valor mínimo ocurre a los 1, 2, 3, a los 4 grados Celsius. Ese es el volumen mínimo. Y acá tengo un gráfico de densidad versus temperatura. Y la densidad del agua, ¿cuándo es máximo? Al 1, 2, 3, a los 4 grados Celsius. Y su valor vale 1. Entonces, cuando uno usa la densidad del agua vale 1, tendría que hacer referencia a los 4 grados Celsius. Cuando baja su temperatura a 3, 2, 1, 0, ¿el agua en qué se convierte a los 0 grados? En Hielo. 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 Entonces, si tú te das cuenta, la densidad del hielo es menor que la densidad del agua. Por eso que cuando tú en una bebida colocas hielo, ¿qué pasa con el hielo? Se va hacia la superficie, ¿no? Porque tiene menos densidad. Es menor la densidad del hielo. Y acá fíjese bien, vamos al primer gráfico, el volumen. Si tú te acercas a 3, 2, 1, 0, el volumen comienza a aumentar, pero el agua se comienza a convertir en hielo. Entonces el volumen comienza a aumentar. ¿Y eso qué significa? Significa que si tú colocas una botella de champán en el freezer, arriba, no en la parte de abajo del refrigerador, arriba en el freezer, ¿cierto? Y se congela el líquido, ese líquido, ¿cierto?, cuando se convierte de líquido a sólido, comienza a aumentar su volumen. Entonces, se produce una expansión
desde el interior hacia afuera y eso va a presionar, ¿no es cierto?, a la botella en su estructura y si no tiene el delta que le dejaron, ¿no es cierto?, los líquidos, por eso no se llenan las botellas hasta arriba, hasta el cuellito, lo más probable es que esa botella de champán se va a reventar y de repente va a sentir usted un estallido en el freezer. Y usted va a ver, ¿no es cierto?, y la botella se reventó. ¿Por qué razón? Porque no le dejó, ¿cierto? No le dejó el momento, ¿cierto?, para que esa cosa evitara, ¿cierto?, esta situación. Entonces, obviamente, el volumen comienza a aumentar y se va a reventar la botella. Entonces, la moraleja, nunca deje una botella de champán, una botella de líquido, ¿cierto?, una bebida o una botella de vino, ¿cierto?, arriba en el freezer, sino déjele en la parte de abajo, colóquelo un poco antes para que tenga una temperatura agradable, porque si no eso se va a producir una expansión. Entonces, y eso tiene algunas consecuencias, por ejemplo, los barcos de madera antiguos que se metían en la guerra, en estos viajes que se hacían, ¿no es cierto?, hacia el Polo Norte para ver quién llegaba primero, se hacían con barcos de madera. Y estos barcos de madera se comenzaban a internar, ¿no es cierto?, en el Polo Norte a través de los hielos, y los hielos, ¿cierto?, como el agua se va convirtiendo en hielo, comienza a expandirse, entonces comenzaba a presionar el barco, y no lo dejaba y lo comenzaba a atrapar. Incluso hay algunas películas de dos personas que eran navegantes que tratan de llegar al Polo Norte y se ve cómo el barco de madera está siendo reventado por el hielo y están bajando los vacunos, los caballos, las mercaderías, ¿cierto?, para tratar de salvar todo lo que corresponden y el barco quedó atrapado y lo reventó, po. Y el hielo lo revienta y no lo deja seguir porque se produce una expansión anómala, rara o extraña. Fíjense ustedes que los rusos, para sacar a la gente que viaja por arriba por Alaska, por Groenlandia, por arriba por, por esos pasos, ellos tienen un par de estos barcos rompehielo que son enormes, que son feos en su estructura. Todo el peso, cierto centro de gravedad de esa estructura está en la parte delantera, entonces estos barcos van rompiendo y se van montando sobre el hielo y van produciendo, ¿cierto?, una carretera, van dejando una separación del hielo y detrás de eso, siguiendo esas huellas que van dejando, van los buques, ¿cierto?, que sacan el petróleo, que sacan el gas natural, ¿cierto?, por arriba para traerlo a Europa, a otros lados del continente. Y de vuelta viene otro de estos barcos y vienen otro de estos barcos oceanográficos o estos rompehielos, ¿cierto?, en sentido contrario, y los barcos van siguiendo esa huella donde va separando el hielo. Entonces, cuando uno hace referencia de aquí en adelante, mire, estoy trabajando con una densidad de 1 gramo partido por centímetro cúbico, uno debería hacer referencia a los 4 grados Celsius. La densidad del hielo es menor, por eso que el hielo flota en el agua. Entonces, por arriba de los 4 grados Celsius, en realidad 3,98, el agua se expande a temperatura, pero entre los 4 y los 0 se expande al disminuir su temperatura. El agua tiene una densidad máxima cerca de los 4 grados Celsius, es su valor máximo. Entonces eso trae algunas consecuencias, debido a que en consecuencia el hielo es menos denso que el agua, y eso se debe a qué cosa, a que el agua, ahí está el agua y aquí está el agua sólida, el hielo. Entonces los cristales de hielo tienen una estructura hexagonal abierta, parecida a una jaula hexagonal, y esta abertura explica su expansión cuando se congela, ¿cierto?, el líquido. Y aquí están los mismos gráficos que yo he mostrado, la misma situación, el efecto combinado. A medida que aumenta la temperatura del agua, inicialmente está a 0, el colapso simultáneo de los cristales de hielo y el aumento del movimiento molecular produce un efecto tal que la densidad del agua es máxima a los 4 grados Celsius. ¿Y eso qué nos permite? Ese fenómeno físico, que no es al azar, ¿cierto?, permite que nuestros mares, lagos, ríos, océanos, se congelen desde la parte superior hacia el fondo del mar, de los lagos. Y bajo la capa de hielo
siga subsistiendo la vida marina, la vida acuática que conocemos, las algas y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando hay congelamiento, se congela la parte superior y bajo de eso sigue habiendo la vida que conocemos. Y la vida y el agua se necesita, ¿cierto? Y por esa razón, que esto no es una consecuencia básica, sino que nos permite tener el tipo de vida, ¿cierto? Y el agua se necesita para las plantas, los animales, ¿cierto? Y los seres vivos en general, y todo el mundo necesita del agua. Por esa razón es que nuestros embalses, estas aguas que vienen en los deshielos, ¿cierto? Llenan las napas subterráneas, los pozos, los embalses, ¿cierto? Porque el agua se necesita y es vida no solamente para 2 o 3 personas, sino hay un sinnúmero en toda la cadena, ¿cierto?, de alimenticia que nos permite, ¿cierto?, tener un desarrollo. Si no, tenemos sequía y hay problemas graves. Entonces, ese es el fenómeno de hidratación como líquido, ¿cierto?, del agua que escapa a toda la hidratación de los otros metales. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Yo, Dígame. profe, que con consultas de lo que estaba pasando antes. Por ejemplo, cuando un material se expande, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ese material queda así o después cuando bajan las temperaturas ese material vuelve a su forma original? Después vuelve a su largo natural, vuelve a ser, pues, va a depender, ¿no es cierto? Por esa razón, que cuando, mira, esto tiene varias consecuencias. Si tú estás en la zona, nosotros tenemos varios, en ese sentido tenemos un país muy largo, ¿cierto? Es poco ancho, pero muy largo, entonces eso nos permite estar muy cercano de la zona, ¿cierto? En la zona norte, donde tenemos temperaturas muy, muy altas, tenemos un clima templado que puede estar cambiando, y tenemos un clima, ¿cierto?, que es muy, muy bajo, con temperatura extrema, mucha lluvia, etcétera, etcétera. Entonces la velocidad, mira las consecuencias, la velocidad del sonido es distinta si tú haces un hola en la zona norte, en Arica, en Antofagasta, aquí, que en el interior del desierto, que tú lo hagas un hola aquí en la zona central, y que tú hagas un hola en la zona sur, o que hagas un hola en la Antártida, porque la velocidad de propagación del sonido depende de la temperatura. Igual cosa, es que un cuerpo se expanda, ¿cierto? Entonces, los tipos que trabajan en la zona norte, ellos tienen que tener un criterio para tienen que tener un criterio, ¿cierto?, para saber cuáles son las máximas alturas que va a soportar ese metal y las mínimas que va a soportar, de manera de darle un rango de variabilidad. No es lo mismo tener un trozo de fierro, sí, aquí, ¿cierto?, en la zona central, dejarlos puestos a la temperatura ambiente o la temperatura en la noche, en el día. En el desierto son muy bajas las temperaturas y muy altas en el día. Hay consideraciones extremas. En cambio, en la zona sur, ¿cierto?, tengo otro rango de temperatura. Entonces los tipos tienen que tener en rigor el delta de temperatura, ¿cierto?, para el cual va a trabajar. Por ejemplo, si usted va a jugar tenis, si va a jugar baby fútbol, ¿cierto?, estos son canchas, ¿cierto?, si no es pasto sintético, es de asfalto. El asfalto tiene un cierto comportamiento, ¿no? El asfalto para un camino es distinto que el asfalto que usted va a ocupar, ¿cierto?, para una carpeta, ¿cierto?, una cancha de baby fútbol, que para una cancha de tenis, o para la zona sur o la zona norte. Porque si usted hace una cancha de asfalto, ¿cierto?, y lo hace en pleno desierto, donde hay temperaturas muy extremas, usted va a entrar a la cancha y lo más probable es que se le van a quedar pegados las zapatillas, y esto va a estar en estado líquido. No va a ser capaz de soportar, ¿cierto?, esa alta temperatura. Entonces yo tengo que tener esas consideraciones. Por eso yo debería usar otro tipo de material. Lo mismo sucede con la conducción del calor. En estos días de lluvia, donde hay temperaturas muy bajas, si usted tiene una casa de una pared muy delgada, y usted coloca, ¿cierto?, y la casa está muy helada, usted dice, vamos a colocar una estufa, vamos a colocar un brasero. Por más que usted coloque un brasero, una estufa al interior, la capa de ese ladrillo no es capaz de soportar, ¿cierto?, esa energía calórica, y se le produce transmisión a través de la casa, a través de las paredes, y fuga hacia afuera. Por lo tanto, es un ciclo constante, siempre va a estar perdiendo energía. En cambio, si usted hace una
Una casa con paredes más anchas, usted le coloca un aislante térmico por el interior, afuera usted pinta con algunos materiales específicos, usted coloca lana de vidrio o algunas cosas sintéticas al interior de la casa, usted logra atrapar ese calor y no pierde calor su casa. Entonces cuando usted me dice, después de dejar de ser la temperatura, volverá a su largo natural, po. Pero usted tiene que tener claro cuáles son las condiciones extremas, ¿me entiende? Sí, ¿Aló? ¿Le quedó más claro? sí, Entonces, sí, a mí sí. los ingenieros tienen que tener claro, los constructores tienen que tener claro esa situación. Le voy a comentar algo más. ¿Usted conoce el norte de Chile, o no? Ya. Hay carreteras muy largas, entre Antofagasta, Iquique, ¿cierto? Mejillones, todo eso. Exacto. Ya. Y son carreteras, si usted va de noche, ¿cierto? Ve dos puntitos, un puntito muy lejano, y hay poco tráfico en la noche, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero esas carreteras tienen un asfalto de aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de espesor, o un poco más. Acá, ¿cierto? Necesita un pequeño margen, ¿no es cierto? Un pequeño grosor. ¿Usted sabe por qué usted tiene ese margen mayor, ¿cierto? Tiene mayor cantidad de asfalto en las zonas norte? Porque No. tienen un asfalto mayor, ¿o no? ¿Son más anchas las carpetas? Porque en el norte hace más frío. Sí, puede suceder. Pero esas carreteras, ¿cierto? Esos caminos son eventuales. O sea, más calor, más calor, más calor, más calor. Sí, Me perfecto. confundí. Pero esas son eventuales pistas de aterrizaje para nuestros aviones. Porque usted tiene verdaderas pistas de aterrizaje. Un avión necesita varios cientos de metros para poder bajar. Entonces, nuestro enemigo, ¿cierto? Siempre se va a ir a los aeropuertos. Pero como tenemos nuestras carreteras adaptadas en forma lineal, porque somos muy largos, entonces son eventuales pistas de aterrizaje. Entonces ahí nuestros aviones pueden bajar y a los costados, ¿cierto? El combustible ya está listo, ya está oculto el combustible necesario suficiente. ¿Me entiende? Por eso es un espesor mayor. Entonces, todas estas consideraciones que yo le estoy hablando, el día de mañana, por ejemplo, mis alumnos de construcción de la universidad tienen que tener claro todos estos procesos físicos que se dan, como la conducción del calor, la transferencia de energía, los elementos que son son mejor aislantes térmicos que otros, etcétera, etcétera, para poder regular, ¿cierto? Y hacer una casa agradablemente térmica. Igual cosa con la instalación eléctrica que tienen que tener, ¿cierto? Los instaladores eléctricos, como son los diferenciales, las tierras, etcétera, etcétera. Por eso que uno tiene que aprender todas estas cosas que son los conceptos básicos, ¿me entiende? Después aparecen otro tipo de problemas más específicos, pero usted tiene que tener una base, un fundamento. Ya, chiquillos, son las 1. Hasta aquí llegó hoy día, entonces la próxima clase vamos a hacer ejercicio de aplicación y yo les voy a subir este video al aula, ¿ya? Bueno, Ya, Y este PPT. Que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. ya, que Chao. Chao, que estén bien.